Hola a todos y a todas y a todes, espero que estén muy bien en el día de hoy. Bienvenidos una vez más a mi canal, a Harumi, en donde hablamos de dramas coreanos, reseñas, recomendaciones, también del K-pop hablamos, sí señor, en general del entretenimiento coreano, así que quédense conmigo para seguir hablando de lo que más nos gusta. En el video de hoy traemos otro nuevo drama que terminé hace muy poquito. Este es The Red Sleeve Calf, es un drama histórico. Yo les estuve adelantando más o menos, tirando algunos comentarios ahí en uno de mis anteriores videos. Y bueno, acá está la reseña, acá están los comentarios. Hice un montón de búsquedas. Así que si estaban por verlo o si ya lo vieron también quédense porque hay datos bastante curiosos que valen la pena conocer. Me voy a enfocar más allá de la historia romántica de los protagonistas en The Red Sleeve Calf, que sí está por supuesto de cierta forma, se podría decir, pero hay cuestiones que tal vez si vamos con esta idea previa de que lo único que vamos a ver es una historia de amor, se nos pueden pasar estos puntos importantes que yo les decía que busqué y que hice mis investigaciones, que sí creo aportan muchísimo a la historia, incluso aportan a entender la historia, porque a mí me pasó que en muchas ocasiones estaba como ahí como confundida. Ustedes después lo toman o lo dejan. The Red Sleeve Calf, o El puño de la manga roja en su traducción literal, es un drama histórico que se centra en la vida de Song Do-kim, una dama de la corte que cruza caminos con el príncipe heredero al trono Ji-san. Y bueno, a partir de ahí numerosas cosas pasan que obviamente no les voy a decir porque pues, spoiler free en este canal. Acá no decimos datos muy importantes, muy relevantes, así que no se preocupen por eso tampoco. Este drama nos ubica en el siglo XVIII, en la dinastía Joseon, y vamos a estar viendo a lo largo de toda la historia dos líneas de realidades diferentes, pero que al mismo tiempo se entrecruzan y conviven en el mismo lugar. Por un lado tenemos todo lo que es la familia real y la nobleza coreana, o aquellas clases más privilegiadas, entre ellos obviamente el príncipe heredero y el rey, los Yanban, que eran estos militares y estos funcionarios de alto rango que estaban en los cargos públicos más importantes de la nación y eran los que gobernaban la sociedad coreana junto al rey en ese momento. Y por otro lado vamos a estar viendo esta otra realidad de las damas de la corte, o también cortesanas se les llamaba, que se ubican en uno de los rangos más bajos de esta pirámide social, como se les llama muchas veces en los textos y en esta información. Y aquí es donde entra la complejidad del sistema social de la época. En realidad, en general, todo el sistema social era como bastante complejo y al ser términos que uno no conoce, obviamente, a veces estas palabras abarcan muchísimos conceptos. Sí puede como resultar un poco confuso, pero digamos en esta pirámide, en la clase social más baja, vamos a tener ubicada a nuestra protagonista Do-kim. Y una de las primeras cosas tal vez que hay que entender o que yo les diría es que estas damas de la corte estaban rígidamente controladas por el gobierno, estrictamente controladas, oprimidas. También son entrenadas desde niñas, como se veía en las traducciones, para servir a su majestad. Ahora, no sé bien y no me animo a decir que esto es exactamente igual a como era antes en esta época de Corea, en este momento de la historia coreana, pero por lo que estuve investigando y las fuentes creo que eran bastante seguras, el drama es bastante coherente con lo que era la realidad en sí en Corea y cómo eran los estratos sociales. Está bastante relacionado y eso está bueno porque lo hicieron real, entre comillas. Eso que en el drama hace referencia a las damas de la corte o cortesanas, estaba dentro de la clase social Kisen, que como les decía, y también junto a otros grupos sociales, eran uno de los estratos más bajos de la sociedad y por lo tanto los menos y las menos valoradas. Este término Kisen es bastante complejo y abarcativo. Teniendo esto en cuenta, las Kisen eran desde prostitutas hasta jóvenes entrenadas en literatura, danza, costura y en general diversos tipos de arte. Y las Kisen que vamos a ver en este drama van a ser más que nada estas cortesanas que sí vemos que son entrenadas desde muy pequeñas dentro del palacio, sí están bajo el control estricto de esta aristocracia y frecuentemente, y es algo esto que sí me chocaba,
Vemos en los diálogos que muchas veces se refieren a ellas como sirvientas o simples sirvientas, sirvientas sin ningún valor. Acá vemos de nuevo este sistema opresor, oprimido de la época. Y en The Red Sleeve Calf vemos a estas jóvenes más que nada realizando tareas del tipo traducción y transcripción de obras literarias, todo lo que era la confección de vestimenta, en general muchas cuestiones relacionadas con la literatura, como les decía, e incluso la crianza de gusanos de seda. Sí, señor, que yo deduzco que eso es para el tema de las telas. No lo sé muy bien, pero creo que va por ese lado. Por eso tengo mis dudas de que estas damas de la corte que vemos en The Red Sleeve Calf sean estas mismas Kissing de las que se habla en internet y en artículos que se pueden encontrar. Por eso tengo mis dudas, pero estoy casi segura de que corresponden a una misma clase social, solamente que es un término complejo y sí, las mujeres como que abarcaban diferentes roles. En el drama se ve esta rigidez con ella, con estas mujeres, y la falta de libertad que iba desde el palacio, desde este sistema opresor hacia este estrato más bajo que se veía en los diálogos y se dejaba a relucir. Yo era como que me iba acomodando de a poquito según iban pasando los capítulos, iba viendo como estos detalles, y sí me daba como un poco ahí. Y creo que hasta este punto ustedes pueden deducir o pueden darse una idea que este sistema también tiene que ver con el sistema patriarcal, o sea, es más, el sistema oprimido-opresor es un sistema patriarcal. Estas clases más altas que estaban junto al rey gobernando eran todos varones, y bueno, estas damas de la corte y las mujeres realizaban tareas más que nada de cuidado y de entretenimiento sin recibir mucha credibilidad. Y algo que leí haciendo mis investigaciones y me pareció muy interesante poder ubicarlo en este video y poder transmitirles a ustedes esta información. Abajo voy a dejar todos los links, todas las fuentes en la descripción para que ustedes, si están interesadas, puedan ir a verlo. Y esto que les voy a decir ahora es clarísimo en la historia y en el contexto y en la época en sí. Y es que tomando el concepto de hegemonía de este poder oprimido opresor de Hall, se la entiende como una alianza provisional entre ciertos grupos sociales, clase dominante, que pueden ejercer total autoridad sobre los grupos subordinados, ganando el consentimiento y otorgándole significado para que ese poder parezca legítimo y natural. Esto es muy interesante porque si tomamos esta referencia y la llevamos a lo que es el drama, a lo que es The Red Sleeve Calf, lo podemos ver, por ejemplo, en lo que es la vida de las damas de la corte. Ellas son entrenadas desde muy pequeñas y ahí ya les están inculcando varias cosas. Su educación ya va dirigida hacia un lado que, bueno, en este caso es servir a su majestad. Entonces ustedes piensan que desde esa edad hasta cuando son adolescentes, son jóvenes, ellas crecen con eso y crecen con eso pensando que está bien, ¿no? Que está como correctamente fundamentado, porque bueno, así siempre fue y así es como tiene que ser, ¿no? En relación a este poder que pareciera natural, y entre ellas mismas, cuando una de las jóvenes o incluso la protagonista hacía algo que iba fuera de esto, que se salía del molde social que ellas habían incorporado a sus vidas, era castigado, eso era señalado, eso se intentaba reprimir de todas formas. Entonces, entre ellas mismas, ¿no? Habían cuestiones que ellas incluso tampoco se podían permitir pensar, ni siquiera, o cuestionarse. La realidad es esta, hay que adecuarse a esto, con todo lo que eso conlleva, que no es para nada beneficioso. Y bueno, sí se puede decir que este poder viene desde cierto lado, que en este caso son las clases más altas, más dominantes, como dice el autor, pero a su vez es sostenido y mantenido en el tiempo por toda una sociedad. Volvemos a empezar, ¿no? En el mismo punto, entre las damas de la corte incluso se veía esto. Y algo más interesante aún, el sistema hegemónico permite espacios de expresión para los grupos subordinados, pero esos valores y aspiraciones son asimilados en términos compatibles con la ideología dominante. Esto lo vemos muy claramente en el drama, porque si bien las damas de la corte tenían cierta libertad y gozaban de un nivel de educación mayor, se podría decir, que el resto de las mujeres de su época, del resto de las mujeres que estaban afuera del palacio y que por una condición u otra no podían llegar a este lugar, los talentos que ella poseía y que vemos tanto en la protagonista como en otras de estas jóvenes, y todo esto que tiene que ver con la prosa, con la literatura,
con la traducción, la transcripción de estas obras, que era maravilloso realmente y un talento muy grande, siempre se veía opacado y desvalorizado, incluso a veces con este tono de burla hacia ellas por cómo ellas podían hacer esto. Entonces básicamente ellas no vivían tanto lo que era su talento y lo que realmente eran capaces ellas de hacer. No se les valoraba tanto esto, el talento, sino que eran siempre como vistas como, bueno, sí puedes hacer tales cosas relacionadas a las artes, pero en realidad sos una sirvienta y lo único que tenés que hacer es servir a el rey, al príncipe heredero en este caso, a todo lo que es el palacio, a las funciones del palacio. Entonces, esto que les decía antes tiene una relación bastante grande con lo que se muestra en el drama. Ahora, no piensen que a medida que yo iba viendo el drama, yo tenía todas estas cosas en la cabeza. No, tenía cierta tensión por ese lado y sí me iban llegando cosas que me parecían medias extrañas, que después, bueno, haciendo la investigación, sí tenían como bastante relación y luego entendí mejor de qué se trataba todo, porque sí, es un funcionamiento totalmente diferente y gracias a toda esta explicación de las clases sociales y cómo era en esa época, que debió haber sido muy duro para todas estas mujeres, la verdad, y que ya sabemos que estas cuestiones se arrastran por el tiempo, no a ese nivel, por suerte. Como que me quedó esta sensación, sí, de que hay algo más de fondo, partiendo desde el punto de que estamos hablando de Corea del Sur y de que ya ahí hay cosas bastante diferentes, y sumándole el tema de lo histórico, de otro tiempo, de las Coreas, bueno, ahí como que ya hay varias cosas que se vuelven o se pueden volver un poco más difíciles de entender. También la traducción, muchas veces yo sentía que no ayudaba, que no estaba como muy clara. Se usan muchos términos, muchos nombres que eran desconocidos para mí, entonces sí me costó un poquito también agarrarle ahí por ese lado. No es que sea inentendible, pero sí hay cuestiones que se me confundían un poco, o sea, mi cabeza estaba así como, ¿what? No entiendo, alguien que me explique, por favor. Para quienes quieran ver el drama, tengan esto en cuenta, la época es otra, la cultura, el contexto, todo yo veía, y esto me llamó mucho la atención, era todo mucho más protocolizado. Ya sabemos que en Corea hay todo este tema de la cultura del respeto. Bueno, en ese momento era muchísimo más el doble o el triple, toda esta cuestión de los rangos, de las jerarquías sociales, era mucho más estricto, mucho más estructurado. Para que sepan ustedes, para que vayan avisados y no estén como muy como no entiendo, viéndolo de este lado del mundo, ¿no? Desde Latinoamérica, supongamos, sí nos puede parecer bastante como sin sentido, pero en realidad es otro funcionamiento. El confucianismo, por ejemplo, que es un sistema ético y religioso proveniente de China, también estaba muchísimo más arraigado. Esto también se arrastra por el tiempo, obviamente, pero en ese momento era más aún, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, sepan esto, que se pueden encontrar con cosas ahí medias. Por eso lo que me llevo de The Red Sleeve, como les decía, no es tanto esta posible historia de amor, podemos decir tal vez cuestionable sin duda, sino esta parte mucho más reflexiva, las luchas que hay detrás de cada personaje, de cada y uno de los personajes, más que nada de las mujeres en este drama, estas damas de la corte que servían al rey. Vemos varias de sus historias, no solo de la protagonista, sus luchas, cómo también se atrevían a soñar a pesar de su dura realidad. La relación entre las mismas mujeres de la corte, que podía llegar a ser muy liberadora y ganar muchas fuerzas entre ellas mismas en el drama. Es más, ganaban muchas fuerzas cuando se juntaban. En especial vemos 4 amigas junto a la protagonista en este drama, que su historia me gustó muchísimo y cómo fueron trabajando esa historia, y me pareció la verdad muy inspiradora, muy conmovedora. Pero además de esta fuerza, de esta unión que ellas ganaban cuando se unían, de esta libertad, también vemos esta cuestión entre ellas mismas, este sistema oprimido, opresor, como les decía, porque no solo había rangos fuera de este grupo social, sino también entre las damas de la corte también había rangos. También vemos este sistema de poder, el querer ganar poder entre las mujeres.
sobre otras mujeres. Y en la mayoría de los casos, el precio que se paga por tener este sistema de opresión o este sistema de que hay clases más altas y más bajas, para mantenerlo muchas veces las personas tienen que renunciar a un montón de cosas, muchas veces incluso tal vez sin notarlo tanto o sin saberlo, medio ahí inconsciente. Es este precio de que tanto vale, ¿no? De estar bien con una misma, de sentirse bien. Incluso para estas clases más altas que por ahí se pueden ver en el drama, que están súper bien y gozan de un montón de privilegios, que sí es verdad. A la larga creo que termina cobrando para todos y para todas. Entonces yo creo que en el fondo los beneficios no son tantos o la mayoría siempre termina perdiendo cosas muy importantes al final del camino. Entonces lo que se paga a cambio es este precio de estar bien y sentirse bien y de vivir una vida que una elija también, que uno elija para sí mismo, más allá de lo que la sociedad o la familia te pueden inculcar. Por momentos es muy impactante, más que nada el final, que no les voy a decir nada porque ustedes tienen que verlo. Fue como muy wow. O sea, yo creo que ahí en el capítulo final es cuando te cierra todo. No sabemos muy bien por dónde va en un principio. Si vamos con esta idea de que vamos a ver una historia súper romántica y de amor y súper wow. Puede ser que esta sea nuestra idea inicial, pero yo creo que puede ir cambiando, puede ir mutando a lo largo de todo el drama, nuestras opiniones, nuestras ideas. Podemos tener varios sentimientos. Cuéntenme en los comentarios si ya vieron el drama, si algo de esto que dije durante todo el video les resonó un poquito o en algún momento se les pasó por la cabeza algo de esto. Comenten, anímense, vamos a intercambiar, hablar de todo esto, que yo creo que hay un montón de cosas para hablar y dar nuestras opiniones. Los invito a ver otros de mis videos en mi canal, que tengo de otros K-dramas, también tengo del K-pop, tengo de todo el entretenimiento coreano. Acá tenemos para todos los gustos. Denle like, no se olviden que se pueden suscribir, me ayudarían muchísimo a que YouTube siga recomendando mis videos, mi canal. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!